Continuamos con nuestro segmento de pico a pico aquí en nuestro programa de Primera Garra. Esta semana tenemos un tema súper especial y bueno, como todas las semanas tenemos una invitada también de lujo. Queremos empezar dando un contexto acerca del tema que vamos a hablar el día de hoy, así que les contamos o les recordamos un poquito. Hace 10 años, el barco pesquero Fair Mary fue detenido en Galápagos con 286 tiburones zorro, 22 tiburones azules, 40 tiburones de Galápagos, 6 tiburones martillo, todas estas especies protegidas. Recordarán, incluso hablamos en algún momento también de temas similares, ¿no? Que han sucedido con la pesca en Galápagos. En ese tiempo, María José Mateo cursaba sus estudios en Ingeniería en Procesos Biotecnológicos en la Universidad San Francisco de Quito. La noticia de la masacre de estos animales indignó a tal punto que decidió investigar qué es lo que estaba sucediendo con el comercio de carne de tiburón. De esta forma, inició su proyecto de tesis bajo el título Comemos tiburón, identificación molecular de carne de tiburón de venta en mercados y pescaderías del Distrito Metropolitano de Quito. Con este trabajo obtuvo el título de ingeniera en procesos biotecnológicos en la Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales en el 2014. Y esta semana la tenemos aquí en nuestro programa. Así que, Cris, por favor, si nos puedes presentar un poquito a María José para iniciar. Claro que sí, estamos hoy con María José Mateo. Ella estudió Ingeniería en Biotecnología en la Universidad San Francisco de Quito, tiene una maestría en Nutrición y Biotecnología Alimentaria y actualmente está trabajando en la Escuela de Medicina de la Universidad San Francisco. Un placer tenerte con nosotros, Majo. ¿Cómo estás? Hola Cris, gracias, todo bien. Gracias por la invitación. María José, es un verdadero gusto tenerte acá, poder conversar con la fuente de primera mano de este estudio impresionante para muchos, absolutamente desconocido también para muchos, porque nunca se piensa en esto, nunca se habla de esto. Aquí no hay un mapeo de dónde proviene lo que está en nuestro plato. Majo, cuéntanos un poquito, así a breves rasgos, ¿qué fue lo que tú encontraste en este dramático estudio que realizaste en el 2014? Claro que sí, Maritza. Así como nos dijo Shadi al inicio, todo esto surgió a partir de la pesca excesiva de tiburones que estaba ocurriendo en el país y que sigue ocurriendo en el país. A lo menos en ese entonces habían encontrado un barco completamente lleno con tiburones que habían sido despojados de las aletas, incluso habían sido retirados a algunos la cabeza, algo que no le permite a cualquier persona identificarle como tiburón. Puede hacerse pasar por un tiburón, perdón, un pez de aguas frías, como es el atún, como son los peces de espada. Entonces, este similar morfológico en lo que es el cuerpo del tiburón y de estos peces, da toda la cabalidad para que sea comercializado como tal. Entonces, el estudio decía, bueno, la pesca del tiburón es legalmente, es ilegal en realidad. La pesca incidental del tiburón sí se permitió en un decreto que fue adjuntado. Entonces, la pesca incidental del tiburón se permitió. Creo que muchos aprovecharon este decreto justamente para hacer una pesca dirigida. Entonces, como lo que estaba prohibido era el aleteo, que es básicamente el procedimiento de cortar la aleta del tiburón y descartar el cuerpo al mar, lo que hacían es mantener el cuerpo consigo en el barco y comercializarlo, porque como sabemos, mantener un cuerpo, el peso del barco, corresponde a algo económico, sí, en lo que es la pesca del día de cada uno de los barcos. Entonces, para, digamos, no perder esa parte económica, lo que comenzaron a hacer es comercializar también el cuerpo del tiburón bajo otros nombres, ¿sí? Bajo nombres de atún, de pez espada. A veces le ponen nombres un poco más locales, como cherna, incluso bajo el nombre de picudo. Entonces, más o menos viendo que este pescado estaba siendo comercializado, que el tiburón estaba siendo comercializado bajo nombre de otros peces, decidió el laboratorio investigar y conjunto hicimos lo que es
el muestreo en los distintos laboratorios, en los distintos mercados de Quito, para ver si identificábamos carne de tiburón, evidentemente, dentro de las muestras, que fue lo que realizamos. Y la mejor parte del muestreo molecular, de la identificación molecular, es que uno puede llegar incluso a identificar la especie del tiburón al que pertenecía esa carne. Qué fuerte, qué fuerte. Cris. Realmente es impactante esto que nos cuentas, Majo, porque realmente yo creo que muchas personas no saben, ¿no? Que se están vendiendo carne de tiburón en nombre de otras especies que son comerciales, digamos, ¿no? Que son especies comerciales. En el estudio que tú realizaste, ¿a qué lugares nomás fuiste para realizar este muestreo? Fuimos a varios mercados. Yo me enfoqué en los mayoristas, sí, porque del mercado mayorista, tanto del norte, del centro y del sur, es de donde los demás mercados se abastecen. Entonces, y también de donde muchos, incluso muchas pescaderías y muchos restaurantes se abastecen. Es como, digamos, el centro del sitio donde todo el mundo va a comprar y a comercializar su pesca. Entonces me enfoqué en los mayoristas del centro, del sur, me fui hasta la Magdalena, y del norte, casi todo el norte muestremos, ¿sí? Entonces, y obviamente San Roque, porque San Roque es como el mercado más grande que creo que tiene Quito, a lo menos en la parte norte. Entonces, a esos mercados me dirigí. Y pues sí, en algunos mercados encontramos más muestras de tiburón que en otros, pero al fin y al cabo, digamos que encontramos en el norte, en el centro y en el sur, por lo tanto en todo Quito. Sí. Majo, ¿qué método utilizaron para determinar que la carne que ustedes, porque estaba leyendo que tú comprabas, ¿no? Que era mucho mejor comprar que pedir una muestra. Sí, pues muestrear, nosotros necesitamos, bueno, yo lo menos utilicé no más de 1 gramo de la carne para hacer todo el proceso de análisis. Pero en los mercados mayoristas en realidad es súper barato adquirir un poco de tiburón, 50 centavos, $1 máximo, podíamos tener un montón de muestra, suficiente para hacer varios ensayos. ¿Qué tipo de muestra hicieron? ¿Cuál era la prueba que hacían para determinar si era tiburón? Hacíamos una prueba molecular, es básicamente la prueba PCR, muy parecida a la que utilizan hoy en día para lo que es diagnóstico de COVID. No es en tiempo real, pero una prueba PCR lo que hace básicamente es hacer muchas copias de una sección del ADN que es única para tiburones. Entonces, si es tiburón, la muestra que estamos examinando, va a aparecer esa banda. Sí, va a aparecer como, digamos, ese marcador. Si no es tiburón, no va a aparecer. Y el mismo principio utiliza para identificar cada una de las especies. Entonces, si es una especie de tiburón zorro, va a aparecer una marca en una sección específica. Si es un tiburón sedoso, va a aparecer otra marca en otra sección específica. Y es lo lindo de la técnica molecular, que es bastante específica, que rara vez va a haber alguna falla. Entonces, si la muestra es tiburón, aparece la banda y listo. O sea, no hay manera de negar que eso es un tiburón. Qué increíble, ¿no? Realmente estos estudios ya que suenan así tan avanzados. Majo, ¿qué especies de tiburones fueron las que más encontraron durante el muestreo? Encontramos 3 especies. La que más encontramos fue la del tiburón sedoso. Sí, es un tiburón de tamaño, yo diría, mediano, muy parecido al tamaño del pez espada y el atún. Por eso tal vez es el más fácil de escabullir, ¿ya? Encontramos el tiburón zorro, que se le dice tiburón zorro por una textura en su cuerpo. También encontramos tiburón sedoso, zorro y tiburón azul, ¿sí? Entonces esos 3 me parece que fueron los que encontramos. Me parece que justamente en el estudio que realizaron en Galápagos previamente a mi tesis, ahí encontraron en el Fair Mary
un montón de otros tiburones, el tiburón martillo, el tiburón, tiburones de especies endémicas de Galápagos. Y justamente allá fue donde estandarizaron este método, ¿sí? Y vieron qué tan efectivo, qué tan específico es. Por mi amiga Carmen Hidalgo, o sea, ella también es biotecnóloga, ella fue la que estandarizó este método y luego lo que transportamos aquí a Quito para hacer el estudio en los mercados. Majo, no sé si tu estudio tocó este tema y si tú te atreves a responder esta pregunta. ¿Tienes idea de si este tiburón proviene de la pesca industrial o más bien de la pesca artesanal? ¿De dónde, en dónde hay mayor incidencia? Obviamente, pues la pesca industrial pues lo hace de forma industrial, pero más o menos podrías decirnos en porcentaje de dónde proviene este tiburón. O sea, no estaría segura, la verdad. Me parece que la pesca industrial lo hace para una industria en específico, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo que se mantiene dentro digamos, de esa empresa. Me parece que la mayoría de la pesca que llega a Ecuador, a lo menos a los mercados que yo visité, es pesca artesanal. Sí, yo creo que es más pesca artesanal. ¿Por qué digo esto? Porque como sabemos, las aletas de los tiburones son lo importante económicamente para el pescador. Entonces ellos lo que hacen es comercializar esa parte primero y con eso, digamos, ya solventa toda su pesca y llega a su familia la ganancia. Entonces, digamos que con eso ya estamos bien. Y con el resto del tiburón ya lo mandan a comercializarse a otros lados. Como yo a veces digo hasta para decir que no desperdician, pero yo lo que creo es justamente para que digan que es como una pesca incidental, accidental y listo. Sí, y así evadimos esa ley. Sí, yo creo que justamente es como mencionas, Majo, porque lo que realmente tiene lastimosamente de valor en el mercado asiático, que es en el que se venden las aletas de tiburón y el resto del cuerpo del tiburón, pues no tiene ningún valor económico para ellos. Entonces, me imagino, para no desperdiciar y ganar algo, pues igual lo comercializan como cualquier otra carne, ¿no? De cualquier otro animal comercial. Majo, cambiando así un poco de tema, hablando sobre esto, ¿es perjudicial para los humanos consumir, por ejemplo, esta carne de tiburón? Perjudicial, no me atrevería a decir que es 100% perjudicial, porque sabemos que el atún, por ejemplo, el atún real, no el atún camuflado como tiburón, tiene altos niveles de mercurio, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene altos niveles de mercurio? Porque es un animal que en la cadena trófica la encabeza, es decir, que consume animales más pequeños, estos animales pequeños consumen otros más pequeños. Entonces, el proceso de bioacumulación, por ejemplo, del mercurio en estos animales que encabezan la cadena trófica es bastante alto, ¿sí? Por eso, por más de que los peces de aguas frías sean recomendados por su cantidad de omega 3, de omega 6, no se toma mucho en cuenta la cantidad de mercurio que uno está ingiriendo, ¿ya? Perjudicial puede resultar si uno lo consume muchísimo, muchísimo me refiero todo el tiempo durante un largo periodo de tiempo. Sí, más por ese lado. Majo, tal vez hicieron algún tipo no sé, se me ocurre preguntar a la gente que comercializa, ¿sabía usted que está vendiendo tiburón? Tal vez hicieron algún tipo de filtro. Eso justamente estaba pensando. Entonces, porque desde el mismo pescador puede llegar el nombre cambiado, ¿no es cierto? El mismo pescador pescó el tiburón, le quitó sus aletas y ahora sí comercialicemos el cuerpo ¿de qué? De atún. Y al señor que lleva el camión lleno de carne de pescado le dicen esto es atún y se lo llevan al mercado y le dice a la señora que este es de atún y así sucesivamente hasta que le llega al consumidor. Nos llega con la idea de que es atún. Ahora, no sé, pero a mí me da la idea, me da la impresión de que cuando venden, por ejemplo, el picudo es una carne muy valiosa y en realidad es un poco costosa en el mercado. Si esa carne costosa
por algún motivo me le bajan el precio a algo mucho menos costoso, ya me da la impresión de que eso tal vez no sea lo que me están vendiendo. Sí, tal vez sea otra cosa, puede ser. Sí, entonces algo bajado de precio ya me puede dar un indicio, o con algún nombre medio extraño también, ya me puede dar indicios de que eso tal vez no sea lo que estoy comprando. Perdón, Cris, ¿cómo piensas tú que reaccionaría el consumidor al saber que se está comiendo tiburón? Creo que a la enorme mayoría de ecuatorianos nos indigna profundamente, que el barco japonés, que encuentran un montón de tiburones, que no sé qué, y la gente se indigna tremendamente. ¿Cómo crees que reaccionaría el consumidor si sabe que lo que él está comiendo también es tiburón? Pues algo que creo que es muy importante es que todo consumidor tiene el derecho a saber lo que está consumiendo y lo que está comprando y lo que se está metiendo a la boca, ¿no es cierto? Eso me parecería súper importante. Por eso es importante esta identificación de carne de tiburón dentro de lo que estamos consumiendo. Ahora, por ejemplo, en los restaurantes, como dije, varios restaurantes, cadenas de restaurantes van a los mercados a comprar carne de pescado y que eventualmente podría resultar que es de tiburón. Es importantísimo saber que, bueno, cuando uno le sirve su filete de pescado, lo último que piensa es que va a ser de tiburón. Y incluso el mismo restaurante puede que no sepa que eso era tiburón. Creo que es súper importante realizar estas identificaciones moleculares, hacer muestreos aleatorios, hacer todo este procedimiento, porque el consumidor también tiene derecho a saber lo que está comprando y lo que está comiendo. De acuerdísimo. Sí, sí, yo creo que es muy importante. Justo les voy a leer una cifra que hay. Este es un estudio del mismo Ministerio de Ambiente del Ecuador, en el que menciona efectivamente que se sabe que si bien las aletas de tiburón son las que se comercializan a nivel, especialmente en Asia, pues la mayor carne está destinada al mercado interno. Ellos dicen una cifra más o menos de que a partir del 2008 se registró un promedio de 713 toneladas por mes, 8.500 toneladas por año para ser vendidas en el mercado interno de carne de tiburón. Entonces, es una cifra, a mi parecer, alta, ¿no? De cantidad de tiburón que se está vendiendo y que las personas no saben que la están consumiendo porque en ningún lado te venden un plato diciéndote que esto es carne de tiburón. Entonces, realmente es bastante preocupante que todas estas toneladas de tiburón estén ahí vendiéndose y, claro, te las venden con otro nombre y que las personas no sepan lo que están comiendo. Tú, Majo, ¿cómo crees que tal vez en este aspecto la autoridad podría, por ejemplo, empezar a hacer este tipo de muestreos moleculares para realmente saber que esta carne se sigue comercializando o qué es lo que pensarías tú que podría hacer, por ejemplo, la autoridad en un tema así un poco de un control ya un poco más científico, ¿no? Ya, sí, justamente en eso estábamos pensando con Carmen, porque dijimos, bueno, este estudio ya está incluso un poquito viejo y deberíamos retomarlo para ver si realizamos algo un poco más actual y lo vinculamos a lo que realizamos antes. Estos datos que tú nos dices de la Secretaría de Pesca, en verdad son de los tiburones capturados con aletas, con cabeza, con todo que se les puede identificar como tiburones, ¿sí? Entonces, si la Secretaría tiene tal vez sospechas de que este número, que esta cifra es en realidad mucho mayor, o puede ocurrir mucho menor también, si no tenemos la certeza de que es un tiburón, de qué especie es, entonces ahí esto nos ayuda a tener algo más actualizado, más claro y más real de cuánto es en realidad la pesca, de qué especies se están pescando y si esta carne se está comercializando. Si ya sabemos eso, ya podemos tener un indicio de más o menos cuánto está llegando a Quito, de cuánto está llegando a Guayaquil y cuál es la probabilidad de que uno ingiera esta carne en sus comidas diarias. Entonces ahí se podría aplicar tranquilamente la parte científica. Ahora, no sé, Majo, ¿cómo les llegamos al consumidor con este mensaje? ¿Cómo le decimos al consumidor
O sea, para mí la solución sería saber que no coma, punto. Pero no podemos hacer eso. ¿Cómo le llegamos al consumidor y le decimos, está usted formando parte de la matanza de animales protegidos? ¿Cómo le decimos esto al consumidor y hacemos que nos comprenda? Yo creo que más que al consumidor, hay que ir un poco más antes, hay que ir hacia la parte legislativa. Hay que comenzar desde ahí y vetar completamente cualquier tipo de pesca del tiburón, porque como dije en este artículo que salió hace poco, una pesca incidental, yo creo son unos 10, 20, me atrevo a decir que hasta 30 tiburones, pero no cientos, no cientos de tiburones en un solo barco y que no haya ni un camarón ahí, solo hay tiburones. Entonces yo me fuera desde ese lado, me fuera desde la parte legislativa, vetando la pesca del tiburón, el aleteo del tiburón, incluso me atrevería hasta la parte de retirar las aletas y comercializarlas de los tiburones pescados incidentalmente. Creo que eso es algo que se debe regular mucho antes de todo lo demás, porque como digo, la venta de la carne del tiburón es un extra, no es algo que le da remuneración económica, digamos, grande, ni al pescador, ni a la persona del mercado que comercializa. Esto es algo que tiene que ir desde la pesca. Sí, así es. Lastimosamente, ese decreto que fue presidencial en su época pasó a ser ley dentro de la ley de pesca y justamente ahorita se está debatiendo en la Asamblea para incluir en el Código Orgánico de Ambiente un veto a la pesca incidental, que no es definitiva, solo duraría 4 años, pero sí es una lucha bastante fuerte dentro del tema legislativo para tratar de prohibir la pesca incidental, porque hay muchas personas que todavía la defienden, y entonces es un tema bastante duro todavía de lucharla, pero hay que hacerlo. Como mencionas, incluso hay este problema en el que se ha conversado, incluso han mencionado lo difícil de controlar, si es que algo es pesca incidental o no es pesca incidental. O sea, llegan, por ejemplo, al puerto de Manta, hay muchísima pesca de tiburón, se encuentra muchísimo tiburón pescado. Y cuando se va a hacer controles, ¿cómo pueden esas personas saber si es que ese tiburón fue pescado incidentalmente o no? Tendría que haber Exacto. radares o monitoreos en todos los barcos que estén filmando 24 horas para saber si ese tiburón efectivamente se pescó incidentalmente o no fue pesca incidental. Entonces, realmente, como mencionas, es algo que se tiene que prohibir porque primero no se puede controlar, no podemos controlar cuando algo es pesca incidental o no. Y el aumento de la cantidad de tiburones que se comercializa ha crecido un montón. Entonces, efectivamente, no es algo que se pueda controlar y que ojalá no podamos los ecuatorianos en eso ponernos un poco las pilas y presionar a los legisladores para que efectivamente logren quitar esta normativa de nuestra ley, ¿no? Porque efectivamente todo el mundo se pone muy mal cuando escuchamos cómo pescan el tiburón y saber que tú lo estás además comiendo, o sea, tú estás siendo parte de ese delito, ¿no? Porque te lo estás empezando a comer, me parece súper grave. Majo, no sé si tal vez cuando tú ibas a los mercados, como dices, no creo que es tan fácil darse cuenta que esto era tiburón, porque ya están sin cabeza, ya están, entonces es muy difícil que una persona común se dé cuenta de lo que está comprando. Claro, o sea, sí hay estudios morfológicos que distinguen la distribución de los músculos del tiburón versus otros peces de aguas frías, pero sin las aletas, sin la cabeza, resulta muy, muy difícil, en verdad. Entonces, por ejemplo, yo una vez vi un atún así gigante y dije, de ley este es tiburón, y le hice el ensayo y pues resulta que no era. Entonces es muy difícil que uno lo pueda identificar a simple vista. Y creo que eso es lo que están haciendo para dar los datos en la Secretaría de Pesca. Entonces, por eso creo que es súper importante que, no sé, donde lleguen los pescadores, se hagan estos muestreos y vean de verdad cuánto tiburón se está capturando. Y en cuanto a la beta de la ley, fuera genial
y deberían dar tal vez un número tope para que se considere pesca incidental. Como les digo, cientos de tiburones, solo tiburones en un barco no es algo incidental para nada. Mi querida Majo, realmente súper potente tu estudio. ¿Qué es lo que se piensa hacer con estos datos? ¿O qué se ha hecho ya? ¿Cómo se ha presionado a las autoridades para que conozcan este dato en especial que sacó tu estudio? Bueno, por serte sincera, me asombró que se haya retomado con tanta fuerza en este año y en el año pasado también. Esto de la comercialización del tiburón y de la pesca del tiburón, el año en que nosotros lo realizamos, que fue en el 2014, entre el 2012 y 2014 hicimos con la estandarización y lo de los mercados. Y parece que hubo tal vez una acogida breve y luego como que el tema solo se esfumó. Entonces, en estos últimos años, creo que justamente por la alta cantidad de tiburones que han sido capturados últimamente, se ha retomado. Y me parece perfecto, me parece genial que hayamos retomado y que sigamos haciendo conocer a las personas lo que está ocurriendo en verdad en los barcos de nuestro país, lo que se está pescando. Tenemos la idea de retomar el estudio para ver, por ejemplo, si en Ecuador, a ver, justo me había anotado ayer, para ver si hay estudios, sobre todo si los tiburones, sobre las especies de tiburones que están siendo pescados en el Ecuador, algo más real, con esta técnica molecular. Si en la página de la Secretaría sí dicen cuántos más o menos, pero queremos ver cuántos tiburones en verdad son pescados en las playas. Esto, hacer el ensayo tal vez molecular y adjuntarlo con los datos que tenemos previamente. Chévere, Majo, muchas gracias. Podríamos Shadi. igual incluso hacer un sondeo en mercados de otras ciudades para ver cómo está la situación ahí. Eso sería, la verdad, lo mejor que se puede hacer justamente para ir ampliando este estudio, que me parece maravilloso, así que felicitaciones también por ese trabajo y les deseamos que realmente se pueda continuar y ampliar y también generar un poco más de conciencia, ¿no? Hemos venido hablando que quizá una de las soluciones puede estar en las leyes, pero yo sí considero que también está en los consumidores, ¿no? Como consumidores también tenemos un poder muy importante respecto a exigir qué es lo que estamos comiendo, o sea, que la gente pueda saber por lo menos, porque es nuestro derecho como consumidores, conocer qué nos estamos llevando a la boca, como tú dijiste, Majo. Muchísimas gracias por el tiempo, por estar acá con nosotros. Esperamos tenerte en futuros programas y sobre todo si es que logran hacer o ampliar este estudio o hacer un estudio mucho más actual. La verdad es que nos hubiera encantado conocer este estudio antes, pero es bueno que esté saliendo en este momento por los problemas que se están dando y en este contexto que se está pidiendo una legislación que sancione y que pueda de una u otra forma intentar controlar un poco más el aleteo de estas especies protegidas. Muchísimas gracias, Majo, por estar con nosotras y nos vemos. Cerramos este programa por esta noche. Muchísimas gracias a todos quienes nos escuchan, nos siguen cada lunes aquí en De Primera Garra y nos vemos la próxima semana acá en la radio de la Asamblea a las 9 de la noche. Muchísimas gracias. Gracias, chao. Gracias, chao. Gracias, adiós.